¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su espacio, a esta nueva edición de Crónicas de Nuestra Gente, un programa que nació, lo recuerdo nuevamente, hace 22 ediciones, es exactamente hace 22 ediciones, después de casi estos 70 días de confinamiento que hemos vivido, después de una aparente normalidad a la que ha regresado Quito y algunas ciudades del país, con este cambio de semaforización, o como lo dirían en Europa, con esta nueva fase del coronavirus. Al menos en Quito hemos iniciado una nueva fase que consiste en pasar a otra semaforización, a semaforización amarilla. Sin embargo, vamos a ver cuáles son los resultados de estos cambios que las autoridades han impuesto. Hoy tenemos un programa especial, un programa en el que vamos a hablar específicamente de la minería, de la explotación minera, qué es lo que ha sucedido durante este tiempo de encierro, qué es lo que ha sucedido con las empresas que se dedican a este tema de justamente la extracción minera en algunas zonas del país. Para ello tenemos dos invitados a los cuales los voy a dar enseguida paso. Y por supuesto son dos invitados especiales a quienes agradezco públicamente por aceptar esta invitación, por aceptar la invitación de Amaru Radio Online, La Voz del Renacer, un espacio, como les decía, fuera de cámaras, un espacio que ha nacido justamente para promover de manera, si se quiere, no objetiva, pero sí un tanto independiente de las situaciones que acontecen en nuestro país. Le doy la bienvenida pues a Cecilia, Quilumbango, es presidenta de la Asamblea de la Unidad Cantonal de Cotacachi y también es representante o vocera de la DECOIN, que esta es la Defensa Conservación Ecológica del INTAC. Y por supuesto le doy la bienvenida también a Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, también es economista, exministro de Energía y Minas, y bueno, creo que el nombre Alberto Acosta da mucha pauta para conocerlo. Gracias nuevamente por la aceptación a esta invitación, mis queridos invitados, y pues la bienvenida de parte de ustedes, Silvia. Sí, bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a Eduardo Albán por habernos permitido, por invitarnos a este conversatorio. Yo creo que, bueno, primero quiero mencionar que bueno, como inteña, como cotacacheña, pues antes de entrar así en la temática, sí hay que un poquito explicar de dónde vengo, qué es INTAC, cuál es su importancia biológica, ¿no es cierto? INTAC nos encontramos en los Andes tropicales, es uno de los hotspots más biodiversos a nivel mundial y obviamente que nos encontramos al noroccidente de Ecuador y donde existen remanentes o bosques primarios todavía muy pocos, no hay un 2% nomás, y que realmente es importante cuidarlo y salvaguardarla esta área. En INTAC tenemos más de 25 microcuencas, o quiere decir 25 ríos que alimentan todo lo que es nuestro territorio. A más de eso, por ejemplo, podríamos decir como organización hemos apoyado, fomentado lo que es la conservación de los recursos naturales. Tenemos más de 12,000 hectáreas en manos de comunidades y de gobiernos locales como juntas parroquiales. Todos estos básicamente son áreas de conservación. Además, también, por ejemplo, en 2019, biólogos del centro Jambacu encontraron, por ejemplo, dentro de lo que es la concesión minera Yurimagua, una de las especies, una rana, ¿no es cierto?, que se encuentra en especie en peligro de extinción y que obviamente se encuentra también dentro de lo que es este bosque Junín. Y también encontraron otra rana arlequis, que se llama, que encontraron, esa se encuentra en estado crítico y es en el único lugar del país y del mundo. Asimismo, pues, INTAC somos una zona demasiado biodiversa, donde tenemos especies en peligro de extinción, como el oso de anteojos, el gallito de la peña, que es una de las especies realmente emblemáticas de todo el noroccidente, ¿no? Y preocupados también, porque esta riqueza no solamente de todo el occidente de Imbabura, preocupados, ¿por qué? Porque el tema del extractivismo se ha ido incrementando con mayor fuerza. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, las concesiones mineras. Por decir, si bien ahora tenemos un trabajo exclusivo con lo que es
minera Yurimagua, en este caso tanto ENAMI como Codelco. Bien, tenemos más de un 80% de nuestro territorio con concesiones mineras. Ya vamos a hablar de este tema, Silvia, querida Silvia. Vamos a dar el paso a Alberto para que también nos dé su saludo y que salude a nuestros amigos televidentes y oyentes también a través de esta señal. Alberto, bienvenido. Gracias por la invitación. Un saludo especial a Silvia, Eduardo y a las personas que nos están viendo, escuchando. Y me parece muy oportuno abrir el espacio para discutir lo que significa la minería, justamente en este momento. Yo diría que hay dos elementos que hay que profundizar. El uno es cuánto ha avanzado la minería en concreto, aprovechándose de la pandemia, específicamente de la cuarentena, y por otro lado, qué es lo que está haciendo el gobierno nacional en particular, en tanto está promocionando la mega minería como una supuesta tabla de salvación para los problemas económicos del país. Creo que en ese sentido esta reunión es muy importante. Gracias, Alberto. Gracias, Silvia. Nuevamente les doy la bienvenida y les agradezco por haber aceptado la invitación. Yo quisiera también partir por algo que es sumamente importante. Ya Silvia nos daba algunos detalles del contexto geográfico en el que se encuentra INTA y con la riqueza biodiversa que también tiene y que de pronto mucha gente lo desconoce. Por el mismo hecho de que este tema de la minería ha resultado de pronto, más allá de la explosión que hace algunos meses lanzaba la ministra Romo, con el cierre de algunas concesiones mineras que seguramente pasaron más allá del espectáculo. ¿Qué es lo que está pasando para los dos invitados? ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la explotación minera en el Ecuador? ¿Cuáles son las zonas principales que se han explotado, que se siguen explotando? ¿Cuál es la situación real? Tal como lo habíamos señalado en el anuncio de este programa, ¿cuál es la situación real de la explotación minera hasta la fecha, después de pasar alrededor de más de 70 días confinados? ¿Qué es lo que ha pasado durante este momento? Silvia, no sé si empezamos con usted. Sí, gracias. Bueno, en referencia a la parte norte del país, pues en el tema de la minería, por ejemplo, no hay que olvidarse Buenos Aires, ¿no? Si bien hubo en la parte de Buenos Aires una invasión de supuesta minería ilegal, que lo digo supuesta minería ilegal, porque para nosotros minería ilegal creo que deberíamos analizar si la que dicen que es legal es realmente legal, ¿no? En el sector de Buenos Aires, pues, tuvieron que usar todo un contingente, pero también en esta etapa de la pandemia, también Buenos Aires, a pesar de haber hecho un desalojo, todavía se menciona que hay indicios de seguir una explotación, ¿no? En el tema Buenos Aires. Por ejemplo, también tenemos Cascabel, que es otra mina que se encuentra por el sector de la Carolina, Ibarra, entre Carolina, Lita y Ibarra, se encuentra Cascabel. Obviamente este es un proyecto minero que ya se encuentra mucho más avanzado, ya está en la implementación de lo que sería la mina, es una mina subterránea, que es lo que se menciona. Pero, por ejemplo, en el caso de Yurimagua, pues, si bien Codelco acabó con ENAMI, acabaron la exploración avanzada, pero si no avanzaron más a hacer pozos de perforación es porque obviamente las comunidades, las organizaciones, pues hemos puesto denuncias para que no aprueben nuevamente como lo aprobaron el estudio de impacto ambiental para la primera fase, ¿no? Y es la que ha hecho realmente la presión para que no se vuelvan a aprobar estudios de impacto ambiental como lo aprobaron en este caso con deficiencia de información, por ejemplo. Por eso que se encuentra en una fase de, nosotros decimos, de prefactibilidad, es decir, de análisis del supuesto potencial minero que tendría Codelco. Que bien, Codelco y ENAMI no han salido del territorio, pues han mantenido, por decir, en esta etapa de la pandemia, han mantenido los guardias de seguridad, un poco de gente que está ahí contratada. Estamos hablando más o menos de unas 20, 25 personas que estarían todavía trabajando, pero sin realizar ninguna actividad. Pero en cambio, en los otros sectores, como en el norte del país, pues obviamente los trabajos han seguido aumentando. Y es así tal que ahora el gobierno pues ha declarado como sector estratégico y les ha dado todas las pautas y todos los protocolos que supuestamente tienen que seguir para que la actividad tenga que seguir dentro de nuestros territorios.
Ujú. Alberto, si un poco con su experiencia nos involucramos a una de las partes que usted señalaba y justamente es esa, ¿qué ha pasado durante esta pandemia? ¿Cómo ha avanzado el tema de la explotación minera? ¿Cuál es la situación que a su criterio podemos señalarla? Yo empezaría anotando algo que mencionó Silvia y que lo hizo de una manera muy clara, cuando dijo que la minería legal es ilegal. La supuesta minería legal es ilegal e inconstitucional, diría yo. No nos olvidemos que, en primer lugar, no se cumplió con el mandato minero del 18 de abril del año 2008, que prohibía todo tipo de minería en las fuentes de agua, entre otras muchas otras cosas. Se prohibía también el hecho de que haya un acaparamiento de concesiones por parte de una sola empresa minera y otras cuestiones que no se cumplen, ¿ya? Y en eso comenzamos nosotros a tener problemas. Luego se impone la ley de minería sin ninguna discusión en enero del año 2009, sin cumplir con una disposición constitucional muy importante, que es la consulta prelegislativa, artículo 57, numeral 7 de la Constitución. Cualquier tema de interés de los pueblos, el artículo 57, numeral 17, con perdón, cualquier tema de interés para los pueblos y nacionalidades indígenas que vaya a ser sujeto de una reforma o de una nueva ley, tiene que ser motivo de consulta previa. Eso no se cumple, se plantea un reclamo y es más, la Corte Constitucional de Transición dice, sí, es cierto, no se ha cumplido ese requisito, pero vamos a tomar en cuenta en una próxima ley, una tremenda inconstitucionalidad. Y luego, naturalmente, este mandato minero fue atropellado por esa ley, cuando el mandato minero tiene un estatus superior. La ley es simplemente una ley ordinaria y este mandato minero no podía ser derogado con una ley, algo que planteó un amicus curiae, creo que fue en el año 2012, en la Corte Constitucional del doctor Julio César Trujillo, que demostró que con una ley no se podía desmontar el mandato minero. Luego tenemos un problema presente en todas partes, en todas las regiones del país. Se ha avanzado sin dar paso a las consultas previas, libres e informadas. Para los indígenas está eso previsto en el artículo 57, numeral 7, y para la comunidad en general en el artículo 398, para toda la sociedad. La mayoría de las actividades mineras en el país no han cumplido con ese requisito. En muchos casos se ha impuesto literalmente a sangre y fuego, como se impuso la minería en INTA, luego de 2 décadas de resistencia ahí en ese valle sagrado del INTA, ese valle tan precioso del INTA, luego de que las comunidades resistieron a los japoneses, a los canadienses. El gobierno de Correa impuso con empresa estatal, una empresa de papel, de la mano de una empresa chilena estatal también, la Codelco. Y eso se hizo con el despliegue policial, no sé, Silvia recordará incluso el número de personas de lo que significó para la comunidad. Pero en otras partes, pensemos en el caso de Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe. Ahí tenemos el caso de Tundaimi. Se impuso a sangre y fuego. Lo mismo sucedió en el caso de Fruta del Norte. Perdón, no fue Fruta del Norte, sí, Fruta del Norte, o Pananza San Carlos en Morona, Santiago, en el proyecto donde está Nanquín, a sangre y fuego. Y en todas partes se ha irrespetado sistemáticamente el marco jurídico y los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Y un punto adicional, luego de 7 años de una intensa y continuada lucha, la comunidad, la población del Cantón Girón logró que se consulte a una consulta popular, lo que está establecido en el artículo 104 de la Constitución. La ciudadanía o los gobiernos autónomos descentralizados pueden impulsar, cumpliendo ciertos requisitos, por cierto, una consulta popular de cualquier tema que sea de interés para ellos, y punto, no hay ninguna otra explicación. Ellos, luego de 7 años, consiguen que se realice la consulta popular, que fue el año pasado, el 24 de marzo, y el gobierno nacional hasta la fecha no ha cumplido a satisfacción esa disposición y están buscando mecanismos para entrarse por las tranqueras, digamos así, a esa mina y afectando una tremenda fuente de agua como son los páramos del Quimsacocha. Y ahí hay que anotar que la Corte Constitucional está bloqueando las consultas populares que se están planteando en el país. Recordemos el último intento del prefecto de la SUAY, nuevamente bloqueado en la Corte Constitucional. Entonces, no solo tenemos un problema social,
cuenta Silvia, un problema ambiental que puede dar fe, Silvia, con mucho detalle, si no tenemos un gravísimo problema contra la democracia. La democracia está en riesgo. Y todo esto, veremos más adelante, nos conduce a lo que será la gran estafa minera, el gran festín minero del siglo XXI. Ustedes justamente tuvieron una rueda de prensa la semana anterior y este programa apenas había sido planteado para el día viernes anterior, sin embargo lo hemos retrasado por algunas cuestiones. ¿Qué es lo que apela a este tema de la gran mentira minera, Silvia? Sí sería interesante que nos comenten para que la ciudadanía tenga clarísimo el panorama de qué es lo que está sucediendo. A mí, al menos, lo que me viene a la mente es de pronto pensar en algún tema de negligencia con el medio ambiente, en algún tema de corrupción al interior de las instituciones del Estado. ¿Cuál es esta realidad de la gran mentira minera que ustedes están apelando? Sí, Silvia, por favor. Sí, bueno, mire, INTA creo que tenemos muy claro que lastimosamente las entidades de gobierno se vuelven cómplices de tapar realmente no solamente los impactos ambientales, sino también los sociales que se generan con el extractivismo. Por ejemplo, si bien ENAMI y Codelco en nuestro territorio solamente ha hecho exploración avanzada, nosotros ya podemos visibilizar impactos ambientales, por ejemplo. Una afectación fuerte fue, por ejemplo, existe un grupo de turismo que realizaba turismo comunitario dentro del bosque donde se encuentra la concesión minera Yorimagua y utilizaba dos cascadas que las denominaban gemelas. Una de esas cascadas, cuando empezó la actividad, pues cambió de color. Por denuncias, obviamente, de las organizaciones, de las comunidades, pues se ha logrado visibilizar que esa cascada está contaminada, básicamente. Y por eso, por presiones y por denuncias constantes, pues las únicas dos entidades que hizo observaciones fue tanto Contraloría como la Defensoría del Pueblo. Ahí tenemos un informe de Contraloría donde hay 12 observaciones realmente a lo que pasó en la concesión minera Yorimagua. Por ejemplo, dentro de una de las observaciones que hace Contraloría es la inoperancia que tienen las entidades para poder regular y controlar la actividad minera, no solamente en nuestro caso, imagínense, solamente exploración. Yo me pregunto y digo, ¿y para una explotación? ¿Cómo será la explotación? ¿Cómo será la explotación? O sea, ¿qué rol cumplirá el MAE? ¿Qué rol cumplirá el Ministerio de Energía y Minas? ¿Qué rol cumplirán, no? ¿Y qué rol cumple? Siempre nos hablan, pues miren, damos a empresas con tecnología de punta. Por ejemplo, yo puedo mencionar a Codelco. Codelco en su propio país tiene denuncias, tiene juicios, tiene demandas y habla de que utiliza tecnología de punta. Nosotros creo que como inteños cotacacheños ya hemos visto esto. Contraloría además también ahora es preocupante, ¿no? Lo que salió de esa investigación que salió en abril sobre la firma de una supuesta sociedad anónima violentando un montón de derechos. O sea, la corrupción siempre marcada ahí dentro de todas estas actividades. Y no solamente esta actividad realmente a nosotros como inteños nos ha demostrado que no puede haber ningún total control de transparencia, no hay participación, no hay absolutamente nada. Entonces, con esas pautas y ver, decimos que es fácil por las entidades mineras violar la Constitución, violar las leyes y simplemente no pasa nada. Yo creo que por eso creo que INTA, Cotacachi, desde 1995 venimos diciendo no al extractivismo y hemos generado otro tipo de actividades. Por todo esto que ya hemos vivido. Son 3 etapas de todo este proceso de lucha y de resistencia que hemos podido demostrar que la actividad minera no es la mejor opción ni para INTA, Cotacachi y peor para el país. Alberto, hablar de esta gran mentira de la extracción minera, del tema de la minería, ¿en qué consiste esto? Silvia nos mencionaba algo que es muy importante. Recién empieza la fase de exploración y ya comienzan los problemas. ¿Cómo será cuando sea realmente la fase de explotación? Yo tengo algunas cifras que quisiera compartir con la audiencia, con los oyentes, en relación a un proyecto que está ya en marcha y que comenzó ya a exportar concentrado de cobre, que es el proyecto Mirador,
¿ya? En el Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe, ya un proyecto que tiene prevista una vida de 30 años y que lo 29 millones de dólares en 30 años. 9.239 millones de dólares, lo que equivale a 308 millones de dólares para el Estado ecuatoriano. Eso es todo lo que le ofrece al Estado ecuatoriano esta empresa, que se va a llevar una enorme cantidad de recursos. Los ingresos van a ser apenas de 308 millones de dólares para el Estado ecuatoriano. Esa es una realidad sumamente complicada porque hay que tomar en cuenta que detrás de todo esto, sí, los ingresos totales son 9.000, te estaba chequeando la cifra porque tenía mi duda, a veces me falla la memoria, pero esto significa que hay que dar paso a un proyecto de un gigantismo increíble. Hay que mover 60.000 toneladas de material al año. No es que el cobre, el oro o la plata está en lingotes en el subsuelo, no. Hay que retirar todo el material superficial y luego cavar profundamente hasta encontrar lo que se conoce como la mena, el material pétreo donde está fraccionado, difuminado el oro, la plata, el molibdeno, el cobre. Entonces, ahí en ese fondo tiene que extraerse todo eso y se estima que se van a sacar 657 millones de toneladas de material. No es que simplemente ahí van a encontrar el material al fondo, no, hay que sacar. Eso recibe un primer procesamiento y ese concentrado sale del país y será refinado fuera del Ecuador, porque ni siquiera vamos a refinar acá. Pero, ¿qué es lo que nos queda a los ecuatorianos de esa monstruosa cantidad de material que extraer? Nos queda como herencia cuando termine la mina, son todas cifras oficiales, o del gobierno o de las empresas, 491 millones de metros cúbicos de lodos. Un cóctel tóxico, un cóctel venenoso. Eso tiene que ir en lo que se conoce como dique de colas, los relaves, las relaveras, ¿ya? Y el problema de Mirador, que es el mismo problema de INTA, que es que la tecnología planteada es de muy baja calidad. Es la que se utilizó, por ejemplo, en Brumadinho en el Brasil y en Samarco en el Brasil, en donde hubo en enero del año pasado y en noviembre del año 2015 tremendos deslaves, se rompieron esos diques de cola. No son accidentes, porque hay negligencia y se conoce que esos proyectos gigantes pueden tener estas dificultades. Y en el caso de Samarco se destruyó un río de 600 kilómetros y en el caso de Brumadinho un río de 300 kilómetros. En ambos casos hubo muchísimas personas que fallecieron, en Brumadinho incluso como 200 mineros y muchas otras personas aledañas, de zonas aledañas. En ese sentido, además, no nos olvidemos, para que tengamos idea de la magnitud de ese lago de depósitos tóxicos, 491 millones de metros cúbicos equivalen a 3 lagos San Pablo. 3 lagos San Pablo. Wow. A que se imaginen, ¿ya? Y eso tenemos que proteger, no los 30 años que dura el proyecto minero, sino de por vida. Ya la empresa ya se habrá ido, ya habrían muerto hasta sus nietos y nosotros tendremos que seguir sosteniendo para impedir que haya un problema. Eso no está cubierto en los costos. Y de paso, no solo hay los lodos tóxicos, sino se extraen rocas del subsuelo que son inertes en el subsuelo, bajo la tierra, no provoca un problema, pero al estar en contacto con el aire y con la lluvia, provocan lo que se conoce el drenaje ácido de mina. En este caso concreto del proyecto Mirador, se va a dejar un depósito de material sólido, de desechos sólidos, por 438 millones de toneladas. Para que tengan una idea, 438 millones de toneladas en la selva virgen. No, la selva virgen ya no es virgen, la selva va a estar destrozada, la biodiversidad de la cordillera del Cóndor equivale a 5 panecillos. Imagínense un rato lo que es 5 panecillos de material pétreo contaminante. Y para que tengamos una idea de la magnitud de estos proyectos, este proyecto Mirador demanda todos los días 21 millones de litros de agua, 250 litros de agua por segundo. Agua que luego queda contaminada, para que tengamos otro punto de referencia. ¿Qué significa 21 millones de litros de agua? Son 8 piscinas olímpicas al día, lo que consume la ciudad de Ibarra al día. Y entonces, esa agua va a quedar contaminada, los suelos van a quedar contaminados, y nos queda además como herencia estas relaveras que hay que proteger porque cualquier rato se van y provocarán tremendas inundaciones. En el caso de Mirador,
hay un ingeniero prominero que trabaja con las empresas mineras, que ha señalado que el dique de cola, que va a sostener esta cantidad de desecho tóxico, esos lodos, es de la misma estructura que el dique de cola de Brumadinho y del dique de cola de San Marco. Aquí el problema es que si se produce una ruptura, que no hay que desechar de que eso suceda, la contaminación va a ser de 1.600 kilómetros de ríos amazónicos. Eso va a llegar hasta el Perú y eso va a ocasionar graves problemas. Y claro, aquí uno dirá, pero hay que remediar eso. Sí, hay que remediar eso, por supuesto, algo habrá que hacer. Calculémoslos a $3 por tonelada, ¿ya? Que es la cifra que más o menos están usando algunos ingenieros mineros. Eso nos dice que en el caso de Mirador, tenemos que calcular 1.800 millones de dólares. ¿Quién va a poner eso? ¿La empresa? No, la empresa no. Eso le va a tocar al Estado ecuatoriano, si es que repara. Si le calculamos a $5, estamos hablando de más de 3.500 millones de dólares. Desaparece ya la utilidad que nos ofrecen, ya no nos queda nada. Porque si nos ofrecían 9.000, ya se van 3.500. Y si le ponemos $10 para intentar hacer un trabajo no solo de remediación, sino quizás de restauración, que es imposible en la práctica, ya estamos hablando de 6.500 millones de dólares. Esto es una verdadera estafa. Esto es una verdadera estafa, porque al país le van a dejar embarcado en proyectos que por un lado van a provocar la reacción social. Ya estamos viendo cómo resisten con razón en INTA, cómo resisten en la cordillera del Cóndor, cómo resisten en la provincia de La Suay, en el proyecto que se llama Loma Larga o en Río Blanco. Entonces, este tipo de cuestiones tenemos que analizar porque ni siquiera nos van a resolver los problemas financieros, nos van a dejar embarcados con un problema mayor. Y sabemos muy bien que el extractivismo minero viene de la mano de la violencia, no como una consecuencia, claro, sino como una condición necesaria de la corrupción y del autoritarismo. Así es. Les recuerdo, amigos y amigas, que estamos en este programa de Crónicas de Nuestra Gente. Conversamos acerca del tema que afecta al medio ambiente, la explotación minera, una realidad latente, junto a nuestros invitados Silvia Quilumbango, que no me he puesto el apellido ahí, Silvia, y además con Alberto Acosta. Tenemos algunas cuestiones que nos acaban de llegar. Verónica Nacevilla nos dice: soy parte del programa del FONAC. Yacaulas, toda minería perjudica, tiene grandes impactos hacia el medio ambiente, especialmente al agua, que da vida en toda nuestra biodiversidad. Y además Andrés Villasís nos dice: ¿podrían mencionar con qué está contaminada las cascadas y por qué la coloración del agua? Y a eso yo le sumo, Silvia, si uno miraría en contexto, una concesión minera abarca 442 nacimientos de ríos y riachuelos, afectará a 3 cuencas hidrográficas, zonas de interés arqueológico, miles de hectáreas de bosques primarios, secundarios y tierras altamente productivas. No sé, Silvia, si respondemos, si continuamos con la explicación, qué está contaminado, si decimos que no hay todavía la fase de explotación, ¿qué está pasando en el INTA? Sí, bueno, en el caso de la cascada, por ejemplo, bien, las cascadas, cuando no había la actividad minera, eran sumamente transparentes las 2 cascadas. Y resulta que después de que empieza la actividad, obviamente hubo también un desbordamiento ahí de un área donde hicieron la exploración y se tornó de color amarillenta. Esto está vinculado al tema de azufre, ¿sí? Por eso es que la contaminación de una de las cascadas no solamente viene a conllevar con azufre, sino también con otros químicos que obviamente también han sido utilizados dentro de lo que es la exploración minera. Una de los argumentos que me acuerdo cuando entró el Contralor y visitó y llegó hacia la cascada para él mismo constatar, pues los de la empresa mencionaban que no, que así mismo estaba, que en un momento la cascada pues es natural, ¿sí? Que es natural el cambio de coloración. Entonces, por decir, para los inteños que hemos vivido ahí, que conocíamos la cascada, pues cambiar la coloración no era natural. Entonces, obviamente, nosotros decíamos, algo pasa y algo está sucediendo. Por ejemplo, algo también que no se ha tratado, por ejemplo, qué deficientes estudios también de la cantidad de agua subterránea que hay. Por ejemplo, hubo el afloramiento de agua caliente, agua de más o menos de 70 grados centígrados, donde
cuando hicieron el pozo de perforación y que están hablando solamente a unos 100 metros de profundidad hubo el afloramiento de esta agua. Entonces, realmente mencionar que no hay, que la actividad minera no genera impactos, es una de las actividades que genera mayormente impactos, ¿no? En este sentido. Y obviamente, como decía, solamente en la fase de exploración. Pero básicamente Contraloría pidió y tomó muestras a la cascada para hacer nuevos análisis y para detectar realmente qué se encuentra contaminado. ¿Y dónde están esos análisis, Silvia? En el informe que emite Contraloría, ahí está claramente cuáles son. Ahí, si la persona que quiere, son más de 80 páginas, que se lea lo que Contraloría informa sobre este tipo de actividades, de qué forma se ha contaminado el agua, de qué forma usaron también una cantidad enorme de, por ejemplo, de litros de agua, por ejemplo, ¿sí? Como decía, y sobre todo también sin tener los permisos, por ejemplo. Uh-huh. No, eso es un gran problema. Uh-huh. Sí, a más todavía realmente de que, por ejemplo, también talaron bosques primarios. ¿Y cuál fue la disculpa o la excusa que ponía el MAE cuando entraba al territorio? Que ya eran que son árboles viejos, que ya hay que sacarlos. O sea, definitivamente yo creo que yo digo, las entidades se vuelven cómplices, las gubernamentales se han vuelto cómplices del extractivismo. Por ejemplo, yo solo quiero mencionar, para poder ingresar a una comunidad, un empleado del MAE prestó el chaleco a un funcionario de la empresa minera para poder ingresar a la comunidad como MAE. Un empleado de la empresa ingresó. O sea, hasta tal grado de corrupción se podía visibilizar. Entonces, yo creo que por estas mismas muestras que hemos visto en esta tercera fase de resistencia de nosotros, pues definitivamente nuestra posición, creo que tenemos otra forma de vida. INTAC, por ejemplo. ¿Qué es lo que está haciendo ahora INTAC? INTAC alimenta a Ibarra, Otavalo, claro, Cotacachi y Quito. INTAC, con toda su productividad, da de comer a todas estas provincias que realmente, si no hubiera INTAC, cuando me dicen 25 años de resistencia, yo me pregunto y digo, si 25 años ya estuviera desarrollado el extractivismo en INTAC, yo pienso que la pandemia actual, pues, no hubiésemos sobrevivido. Porque no tuviéramos que comer, porque no tuviéramos el agua limpia que tenemos, porque no tuviéramos el aire puro que tenemos. Si hubiésemos permitido que en esos 25 años, ya capaz de que hubiésemos estado en un proceso de cierre de mina, con la extracción de todo el cobre que supuestamente existe en nuestro territorio. Con esta pandemia, nuestra población hubiese caminado a un exterminio realmente como ciudadanos. Alberto. La situación. Yo quisiera anotar algo de lo que plantea aquí Silvia, que me parece muy importante. Cuando ella menciona la fase del cierre de mina, porque los proyectos mineros duran 7, 11, 14, 16 años, 30 años, 50 años, son los proyectos que están planteados en el país, los 7 proyectos estratégicos, hay como 30 proyectos grandes que estarían en fases diversas, pero el tema viene luego el cierre de mina. Normalmente, esta es una experiencia generalizada, las empresas mineras, pocos años antes de que termine la concesión, quiebran y desaparecen. No hay a quién cobrar. Eso sucede una y otra vez. Como son empresas en su mayoría afincadas en paraísos fiscales, desaparecen y los problemas se quedan para las propias comunidades. Hay un país donde la minería ha jugado un papel importante y siempre nos mencionan, Canadá, ¿no? Que es un continente, es enorme, es gigantesco, y dice que ¿por qué no hacemos la minería como en Canadá? Ojalá no hagamos la minería como en Canadá, porque hay más de 10,000 minas abandonadas, 10,000 minas abandonadas, no se pueden reparar porque no hay dinero, ¿ya? Hay temas como el drenaje ácido de mina, que no es necesariamente la ruptura de un dique de colas, que es el agua que está contaminada y que está contaminada con una serie de ácidos y de productos químicos nocivos que van a difundirse por los ríos, porque no se queda la contaminación solo en ese territorio.
¿Qué es lo que va a pasar si hay una contaminación en INTA? Por el río va a terminar todo en Esmeraldas. Imagínense, ¿qué sucede en la provincia de La Suay? Por el río va a terminar en el Oro y en la Amazonía por el otro lado, porque tiene dos vertientes. Y en ese escenario también hay que hablar de otra cosa que a mí me parece importante, Eduardo, porque alguna gente dirá, pero vamos a generar empleo. Cifras oficiales, como las palabras del entonces ministro de Energía, Carlos Pérez, gran defensor de la megaminería, que decía que si todos los proyectos mineros estaban funcionando, vamos a tener 32,000 puestos de trabajo. 32,000, uno dirá, es un montón. Ese es el 0.4% de la población económicamente activa del país, ni el 1%. En Chile llega al 1.8%. En Perú llega al 1.1%. Entonces, aquí hay que estar muy claros de este asunto. Nos dicen, ¿no?, que vamos a tener una gran cantidad de ingresos y que vamos a exportar mucho y que vamos a tener divisas. Las cifras oficiales son de algo más de 132,000 millones de dólares, mucha plata, en 50 años. En 50 años. El sector petrolero del año 2007 al año 2018 tuvo 119,000 millones de dólares. Y aquí hay una diferencia. Las empresas mineras le dejan al Estado ecuatoriano un 20%, las empresas petroleras le dejan al Estado ecuatoriano un 80%. Entonces, si tenemos acá, amigos, si tenemos acá un ingreso de 27,486 millones de dólares para el Estado ecuatoriano en un promedio de 50 años, estamos hablando de al año son 876 millones de dólares, que es menos de lo que destinó el Estado para pagar a los funcionarios públicos en un mes del año 2018. Es menos, no es ni siquiera una gran cantidad. Y el problema se complica grandemente cuando ya comenzamos nosotros a calcular algunas cifras que tienen que ver con la remediación y la reparación. Si nosotros calculamos $2.88, $3 por cada tonelada que se mueve, que se van a mover muchísimas, de esos 27,000 millones hay que descontar 14,000 millones de dólares, porque eso es lo que nos cuesta. Si calculamos $5 por tonelada, son otros 27,000 millones, quedamos tablas, no hemos sacado nada y nuestro país nos queda destrozado. Si calculamos $10, estamos endeudados. Esto es una estafa, esto es una verdadera estafa, más allá de los graves problemas sociales y ambientales que deberían ser el punto fundamental para autorizar o no la minería. Es un tema ético. Está en juego los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Y ya también estamos viendo los destrozos que se producen en Tundaime, en Anquín, en INTA y en otras partes del país. Frente a esta amenaza que se presenta, y ya para cerrar, mis estimados Silvia y Alberto, ¿cuáles son las acciones inmediatas que se están tomando? Sabemos que hay mucho tiempo que está resistiendo, al menos en el INTAC. Sin embargo, ¿cuáles son las acciones que la ciudadanía o de parte de los grupos antimineros se están planteando de aquí en adelante a puertas de esta nueva realidad que va a vivir el Ecuador? Sí, yo creo que como INTAC siempre la cuestión de defensa del territorio ha sido siempre con acciones sociales y también encaminadas con acciones legales. Yo creo que como ecuatorianos y como cotacacheños tenemos la responsabilidad de exigir nuestros derechos y también hacerlos cumplir. Cuidar, y por algo se crearon los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos el caso de los cedros, que empezó un proceso el municipio de Cotacachi, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí estamos demandando lo que es derechos de la naturaleza. Entonces, yo creo que INTAC, Cotacachi, es un ejemplo también para seguir, no solamente yo creo que de posicionar y buscar normativa local para defender los derechos de los cotacacheños, pero también generar propuestas alternativas. Yo creo que eso hemos demostrado en este todo caminar. Cuenta la experiencia del café, por favor, Silvia. Sí, por ejemplo, alternativas económicas que hemos generado. Por ejemplo, cuando en 1997 las comunidades decidieron desalojar a la empresa japonesa, nos sentamos y dijimos, ¿y ahora qué seguimos? Vamos construyendo el INTA que queremos. Y eso es lo que hemos venido haciendo. El café orgánico, uno de los cafés más ricos, no solamente del país, un café que se exporta a Japón, que se exporta también a España y también a Alemania y también a Estados Unidos. Entonces,
También tenemos artesanías, también tenemos grupos de mujeres donde realizan otro tipo de actividades. Creo que tenemos un proceso organizativo también fuerte dentro de nuestro territorio, fomentando ahora este tipo de alternativas económicas. Y ahora, con esta pandemia, por ejemplo, hemos vuelto a descubrir que lo que hemos estado construyendo es el camino por el que tenemos que seguir yendo y seguir fortaleciendo nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestro turismo. Por ejemplo, ahora yo estoy en la parte de la parte urbana por asumir la Asamblea de Unidad Cantonal y ver cómo la parte urbana sí se ve un poquito más afectada porque no tiene producción, a diferencia de la parte andina, el sector indígena de nuestro territorio y la zona subtropical, donde ¿qué tenemos? En esos dos sectores la soberanía alimentaria realmente ha hecho que los campesinos no se vean tan afectados por esta crisis. En cambio, la parte urbana sí, y por eso que también nosotros como Asamblea vamos a fomentar la producción también para garantizar también soberanía a los cascos urbanos. Yo creo que ese tipo de alternativas hay que volver a mirar hacia dónde queremos ir, no solamente Cotacachi, yo creo que hacia dónde queremos ir como país. Y yo digo, en todo caso, la actividad minera debería ser en países donde no tienen otro tipo de opciones, pero yo creo que Ecuador tiene otro tipo de opciones para poder salir no solamente de esta crisis, sino también irnos mucho más allá. Ahí yo creo que tengo un gran ejemplo que es Costa Rica, interesante. Hay muchas cosas que tenemos que aprender también de ese país y cosas que nosotros también tenemos que replicar. INTA también tiene muy claro hacia dónde queremos ir. Y es un proceso de lucha. Alberto, y una última pregunta ya para cerrar este programa. La Constitución del 2008 garantizaba justamente este tema de los derechos de la naturaleza y también algunos otros temas en tema de garantías. Al ser usted parte de este proceso de construcción de esta nueva Constitución que el Ecuador tiene, ¿cree usted que le faltó algo? ¿Considera usted que le faltó algo o simplemente es esa manía por no cumplir lo que está establecido ya en una Carta Magna? Frente, por supuesto, a este tema de la minería a gran escala. Bueno, ese es uno de los grandes lastres que tiene nuestra sociedad. La incapacidad de respetar las instituciones, las normas e incluso las leyes que se dictan de manera democrática, como fue el caso de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Nosotros tenemos un triste récord a nivel mundial, 21 constituciones desde 1830, y hay gente que está planteando desmontar la Constitución de Montecristi, entre otras cosas, porque ahí hay muchas novelerías, como decía el presidente Correa, quien apoyó inicialmente la Constitución y luego la violó sistemáticamente. En ese escenario nosotros tenemos que entender que la Constitución no está elaborada solo para los gobernantes, para la gente que hace política cotidiana. Nosotros todos somos políticos de una u otra manera y tenemos que apropiarnos de la Constitución. Lo que hace la gente en INTAC demuestra en la práctica cuáles son las alternativas. Y así hay muchas otras comunidades que se organizan. Las comunidades de Girón, por ejemplo, las comunidades en Río Blanco, las mismas comunidades amazónicas. Pero además hay que comenzar a trabajar con mucha fuerza en el ámbito político constitucional, en el ámbito político legal y, por supuesto, hay que generar una visión ciudadana de que la minería no va a resolver nuestros problemas, los va a ahondar. Ya he mencionado un par de ejemplos. No nos olvidemos que el Ecuador es, desde que somos república independiente, un país producto, país cacautero, país bananero, principal exportador y productor de estos dos productos, y nunca nos desarrollamos. País camaronero, país floricultor, país que vende espárragos, país petrolero, siempre país producto. Hay que dar paso a la creatividad, al ingenio de la gente, hay que comenzar a ser un país inteligente y ahí hay capacidad. El caso de INTAC es tremendamente importante por lo que nos enseña. Hay entonces toda esa experiencia del café que tuvo el boicot de la empresa canadiense. Silvia, tú recordarás cómo les boicotearon para que fracase el proyecto del café. Y ahí tienen también la potencialidad del turismo, ahora afectado en medio de la pandemia, pero hay un enorme potencial del país. ¿Cuál es la riqueza del Ecuador? No es el petróleo, no es el oro, no es el cobre, no es lo que está en el subsuelo, es lo que está en la superficie, la biodiversidad y más que nada, las comunidades, las gentes.
las culturas. Y todo eso es lo que tenemos que nosotros potenciar. Ojalá entendamos el mensaje de la pandemia, la lección que nos está dando el coronavirus. No podemos volver a la normalidad, porque la normalidad es la causante de estas situaciones de pandemia, de frustración, de violencia, de autoritarismo, de corrupción. Tenemos que salir de esa anormalidad para comenzar a construir un Ecuador diferente. Y hay una de las primeras grandes tareas que tenemos entre manos, es recuperar lo que manda la Constitución, la soberanía alimentaria, la agroecología, la economía campesina, autoabastecernos, no producir divisas, sino producir alimentos de calidad, respetando la biodiversidad. Ese es el gran reto que tenemos como país, entre otras muchas cosas que pasan, por supuesto, por la redistribución de la riqueza y una mejor distribución de los ingresos. La tarea es complicada, pero hay alternativas. Eso es lo que nosotros tenemos que resaltar y no comer cuento, menos ahora cuando nos quieren vender gato por liebre, cuando nos quieren decir que la megaminería es la gran solución. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Vamos a ir 45 minutos al aire. Mi agradecimiento nuevamente por haber aceptado esta invitación, por comentarnos estos puntos que son altamente álgidos y que son necesarios de explicar y que lastimosamente los grandes medios no van a dar apertura para estos temas, ¿no? Esa es la importancia de este espacio. Esa es la importancia. Por eso agradezco mucho, Eduardo, y Silvia también por tu aporte. Mi agradecimiento nuevamente. Mi agradecimiento nuevamente a ustedes, Silvia, a ustedes, Alberto, por haber aceptado esta invitación, y dejo abierto también este espacio de esta radio online para que nos comenten y nos cuenten también cómo va esa situación, cómo avanza, y por supuesto las puertas de este espacio de Crónicas de Nuestra Gente está abierto también para ustedes. Muchísimas gracias, Alberto y Silvia. Gracias también. Hasta luego. Muchas gracias también. Hasta luego. De esta forma, pues, amigos y amigas, damos por culminado este programa. Tuvimos algunos comentarios que a lo mejor se nos quedan ahí atascados. Ojalá Alberto y Silvia tengan la posibilidad de responderlos. De mi parte ha sido todo por el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo por habernos hecho parte de su espacio en esta tarde, y los invito para el día viernes. Estamos planteando conversar un tema que ha saltado durante estos últimos días, que es el tema de la corrupción, ¿no? Entonces vamos a ver si logramos conversar acerca de este tema el día viernes. Los espero el día viernes a partir de las 16:30. Muchísimas gracias, y no se olviden de sintonizar las muchas más sorpresas que vamos a tener en Amaruk, la voz del renacer.